¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal Trading Fácil. Aquí nos centramos en ver el trading de una manera más simple y sencilla, de manera que podemos aplicar un sistema fácil y que nos dé rentabilidad a largo plazo. En esta ocasión les traigo un nuevo video en donde acabo de cambiar la estrategia, ya que la otra en la que aplicaba en Forex entró en un drawdown y debido al backtest que le estaba haciendo me di cuenta que no era rentable. Entonces pues para qué seguir perdiendo el tiempo en aplicar un sistema no rentable. Me dio buenas rentabilidades durante un tiempo, pero eso simplemente fue producto de la varianza, es decir, ese sistema en algún momento del tiempo iba a cambiar a negativo, así que es mejor pausar la operativa y quedarnos con las ganancias. Entró en un drawdown algo fuerte, algo elevado, un poco más de un 10%, y de pasar de un 28% me quedé como en un 12 o algo así. Es decir, dejé de operar el 16 de diciembre del 2020. Ahí fue cuando dejé de operar. Descansé 2 meses, enero y febrero, y hasta ahorita en marzo es cuando estoy aplicando un nuevo sistema de trading, pero ya no en Forex, sino en un contrato por diferencias de futuros. En estos videos explicaré cómo aplico las entradas, más o menos cómo entro, cómo salgo, qué criterios tomo en cuenta para entrar al mercado en esta nueva estrategia. Y como pueden ver, de diciembre, ahorita que ya estamos a 4, 8, 9 de marzo, he aumentado la cuenta un 4% más o menos y tengo unas operaciones abiertas que ahorita les voy a mostrar. Tuve una caída desde el 28% hasta un 12.8%, es decir, un 16% de drawdown. No es nada del otro mundo, tampoco quemé la cuenta, tampoco devolví mis ganancias al mercado. Pero sí hay que tener cuidado para que de forma psicológica esto no me afecte y que yo siguiera perdiendo dinero. Así que por eso fue una buena decisión pausar la operativa para centrarnos en un nuevo sistema, y no queda de otra más que aprender de los errores. Estas son las 4 operaciones que tengo abiertas en el petróleo. Como ven, algunas ya están dando muy buenas ganancias con un 3.6% sumando las 4. Ahorita les voy a mostrar el punto de entrada de cada una de ellas para que vean por qué estoy entrando y cómo le estoy haciendo para entrar. Estos son los meses en 2020, desde julio. Como ven, tuve un 20% en agosto. Esto ya lo habían visto en algún video que habré subido. Y en 2021, enero y febrero no operé, y en marzo tengo un 3.4%, que sumándole el 3.6% de las operaciones abiertas se suma un 7% en total para la cuenta. Todavía no se acaba el mes y puede que cuando termine el mes yo esté por debajo de ese 7% o con un poco más de rentabilidad. Este es el Darwin, lo había dejado en un 6.35% y como ven ahora se encuentra en un 9.21%. He aumentado un poquito el Darwin Score. Estoy pensando en que pueda llegar pronto a 45 puntos, 50 puntos, para así participar en Darwinia y generar algún premio de inversión. Esta es la rentabilidad del Darwin, como ven. Esta línea recta en horizontal durante el tiempo significa que no estuve operando, por lo tanto no hubo cambios en la rentabilidad. Y aquí están los meses. Las rentabilidades del Darwin son diferentes al de la estrategia en sí, ya que el Darwin se ajusta a un riesgo de un 6.5% mensual. Entonces, si yo obtengo más de ese riesgo, la rentabilidad tanto positiva como negativa se ajusta al riesgo del Darwin. Como pueden ver, aquí tengo un 2.6%. Les voy a mostrar la estrategia mía, es decir, con mi gestión. Ese es el Darwin. DarwinX hace su gestión de riesgo. Yo les voy a mostrar mi estrategia con mi gestión. Como pueden ver, tengo un 21%. Cerró el mercado, estamos a viernes, acaba de cerrar el mercado, entonces no hay movimiento. Y como pueden ver, aquí se ve claramente cómo estuve sin operar unos meses y ahora estoy volviendo a tener un poquito de ganancias. Aquí salen los meses con las rentabilidades de mi estrategia con mi gestión. Como pueden ver aquí, diciembre fue mi peor mes con un menos 7% y por lo tanto dejé de operar porque el sistema estaba empezando a ser no rentable. Ya cambié ese sistema. Tal vez lo reajuste en un futuro para que vuelva a ser rentable, pero por el momento no tengo tiempo de eso y me voy a dedicar más al petróleo. Marzo, estamos con un 7.35% positivos, entonces vamos bien, esperemos siga así el mes. Ahora vamos con lo más interesante de este video, que es mostrar cómo estoy entrando a mercado y por qué. Este es el CFD del petróleo que ofrece DarwinX. Como pueden ver,
pues aquí está el movimiento del petróleo, ha subido mucho, ha bajado mucho, hemos podido aprovechar algunas oportunidades y como pueden ver ahorita tengo estas operaciones abiertas. Ahorita les voy a explicar por qué pinto el precio en color amarillo, por qué tengo estas líneas y qué significan. Bueno, para empezar, yo encajono el precio en la semana, es decir, esta línea de aquí significa que ahí terminó la semana pasada y está empezando la nueva semana. Es decir, este es el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Sábado y domingo no salen porque obviamente esos días el mercado está cerrado. Después vuelve a abrir lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Al encajonar el precio en semana, nos vamos a centrar en comprar el mínimo de la semana y vender en el máximo. Esto se escucha muy fácil al momento de decirlo, pero el hacerlo es cuando está el verdadero reto. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuál es el mínimo de la semana? Bueno, el precio tiende a testear los máximos y mínimos de la semana pasada. Entonces, por eso tenemos en cuenta este máximo, este mínimo de la semana pasada, para que al momento de operar en la siguiente semana, los tengamos en cuenta como objetivos lógicos. Como pueden ver, desde aquí el precio genera este movimiento alcista de 400 puntos, de 400 ticks, lo cual pudimos aprovechar si estuviéramos operando en ese momento, ya que el precio aquí da una vela de rechazo, da todo este cajón, es decir, el precio se enranga en este punto, es decir, el día viernes el precio se enranga y ya no sigue cayendo, ya no sigue generando nuevos mínimos. Y aquí, como vemos, hace un testeo a la zona de acumulación y después confirma haciendo un impulso alcista. Hasta este punto no sabemos si el precio está reacumulando o simplemente se está encajonando para seguir bajando. Pero lo que nos puede dar una idea de que esto fue una acumulación. ¿Cómo saber si es una acumulación o si el precio va a seguir bajando? Como todos sabemos, cuando el precio acumula, el efecto que produce esta acumulación es una subida en el precio. Entonces, para saber si esto es una acumulación, tenemos que fijarnos en el volumen. Cuando el precio cae y aumenta el volumen, significa que alguien está comprando, alguien está aprovechando la caída, alguien está aprovechando el sentimiento de desplome del mercado para aprovechar esas ventas y convertirlas en compra. No sé si me explique. Es decir, si una vela aquí es roja, pero tiene una cola larga, un rechazo largo y con alto volumen, significa que alguien generó ese movimiento. Alguien compró toda esta parte de aquí para llevar el precio hacia arriba. ¿Y cuál es nuestra confirmación de que aquí hubo compra? Pues simplemente que el precio ya no siguió cayendo, sino que simplemente se encajonó dentro de esta vela en un nivel relevante, convirtiendo esto en un nivel relevante y avisándonos de una posible acumulación. Se confirma que fue acumulación en el momento en el que el precio hace la reacción alcista y después hace un simple retroceso. Aquí en el retroceso volvemos a ver una vela con mucho rechazo y alto volumen, que sería esta. Y como ven, el precio es incapaz de hacer nuevos mínimos. ¿Por qué será esto? Es decir, si aquí hay compra profesional y el precio es incapaz de hacer nuevos mínimos, aún mostrando esta vela fuertemente bajista, es decir, el precio no cayó después de ver esta vela, pues entonces no le queda otra más que subir. Y esto fue pura compra profesional. Y además, las compras que acumulamos desde este momento, no creo que aquí ya hayan vendido, sino que simplemente están reacumulando posiciones para vender un poquito más arriba. Y como pueden ver, aquí el precio acumula, bueno, se confirma que fueron acumulaciones esos movimientos. Y ahora el precio llega a un nivel más arriba, es decir, genera nuevos máximos, lo cual es muy importante y debemos de tomar en cuenta. Al revés es lo mismo. Es decir, cuando el precio ahora distribuye para generar un movimiento bajista, nos vamos a encontrar con un patrón parecido, una vela alcista muy fuerte con un tremendo rechazo y alto volumen. Como pueden ver, en esta ocasión vemos a esta vela, que es la vela que tiene más rechazo y es una vela verde alcista. Es decir, el precio aquí en este punto subió y luego bajó y cerró en un punto lejos de máximos con alto volumen. Significa que alguien, al ver el precio tan arriba, hizo que bajara hasta este punto
haciéndonos pensar que entraron ventas profesionales, haciéndonos pensar que las compras que se generaron en este punto ya se están liquidando en este otro punto, llevándose más de 500, no, 400 puntos se están llevando en ese movimiento. Ahora el precio sigue generando nuevos máximos, pero con muy poco volumen, y en este punto ya no tiene fuerza alcista. Entonces, si ya no tiene fuerza alcista, si ya no tiene volumen alcista, al precio no le queda de otra más que caer. Ya no tiene apoyo profesional, entonces tiene que corregir. ¿Qué pasa? Que aquí se enrangó un poco el precio, se enrangó el precio un poco, y empieza a corregir a la baja. ¿Hasta qué punto? Posiblemente llegue al mínimo de la semana pasada. Cierra en viernes en este punto. El precio se va al alza a testear este máximo de aquí, lo rompe por poquito y luego se devuelve generando una vela de rechazo grande y nos genera caídas todo el lunes. Ahora, ¿qué pasa en esas caídas? Pasa que en cada caída hay un volumen alto y alto rechazo, colas largas por debajo de la vela. Es decir, aquí hay una cola larga por debajo de la vela y hay alto volumen. Significa que aquí está entrando compra profesional, pero no sabemos cuándo van a mandar el precio al alza, no sabemos cuándo están satisfechos con sus compras. Y como ven aquí, hay otra vez alto volumen y una vela de rechazo grande. El precio nos genera todo este movimiento bajista y al siguiente impulso le es imposible generar un nuevo mínimo. Es decir, genera un nuevo mínimo, pero no es tan impactante, no gana tanto precio. Es decir, el impulso es muy débil a comparación de este impulso. Es decir, si aquí vemos este mínimo y vemos que este impulso se lleva este mínimo por mucho, y ahora tenemos este nuevo mínimo y vemos que este nuevo impulso se lo lleva, pero es muy poco lo que se lo lleva. Y aquí pongo mi operación alcista. ¿Por qué pongo aquí mi operación alcista? Porque yo estoy viendo compra desde aquí y desde aquí y desde aquí, y al momento en el que se acerca al mínimo de la semana pasada y viendo que aquí hubo acumulación y hubo una respuesta alcista grande, pues posiblemente, y viendo cómo el precio está reaccionando en esa zona, pues posiblemente haya reacción alcista, y aquí puse esta operación. Aquí abrí la operación después de ver esta vela alcista que me genera intención. Es decir, es una vela grande que aparece después de unas velas rojas pequeñas. Aparece una vela grande verde que me dice que tal vez el precio está listo para ir al alza. Nos vuelve a confirmar el precio, la intención alcista. Y aquí hay algo muy importante. Tenemos que tomar en cuenta este máximo de aquí porque es el responsable del último mínimo. En el momento en el que el precio se lleva a ese nuevo máximo, podemos estar listos para emprender una nueva tendencia alcista. Y como ven, aquí abrí otra operación en el retroceso. Es decir, rompe este máximo, se lo lleva y en el retroceso yo entro, generando una nueva posición alcista. Es decir, ya tengo abiertas dos posiciones alcistas ponderadas al alza con un precio medio en 60,50 centavos. Y no nos queda de otra más que esperar. Obviamente el stop loss lo tengo por debajo de estos mínimos, que son los mínimos relevantes. Y aquí el precio hace algo muy interesante que nos confirma la intención alcista. Es decir, nos genera un nuevo mínimo, después el precio es incapaz de generar nuevos máximos y luego cae con fuerza y cae hasta el mínimo anterior. Aquí en esta zona es muy importante lo que pasa, ya que el precio no se lleva ese mínimo, sino que simplemente hace el engaño de que se lo está llevando y después se devuelve. Lo hace en dos ocasiones. Lo hace en la primera vela, genera un buen rechazo, después en la segunda vela generando otro rechazo. Si yo aquí he estado operando, si yo he estado en línea viendo los gráficos, aquí hubiera acumulado otra posición alcista, ya que aquí me está confirmando el precio, la intención de los profesionales, que es llevar el precio al alza. Lamentablemente no estaba en el mercado, no estaba viendo, entonces me quedé con solo dos operaciones positivas. Y como pueden ver, aquí el precio genera su movimiento alcista, llevándose el máximo de la semana anterior. Y aquí yo cierro porque ya era buen beneficio, era alrededor de un 5% de la cuenta, entonces pues está bastante bien. Recuerden que el petróleo, es decir, el contrato futuro del petróleo,
por cada tick vale $10. Aquí estamos operando un CFD que nos permite partir ese contrato en 100 partes. Entonces, si yo estoy operando con 0.01 contrato, cada tick o cada punto, cada pip del petróleo, del precio en el que se mueve, me vale a 0.1 centavos, es decir, a 10 centavos de dólar. Entonces, si yo acumulo dos posiciones, cada movimiento del precio, cada tick me va a valer a 20 centavos. Entonces, y en estas dos entradas, el precio medio fue en 60,50. Yo puedo medir de aquí hasta el punto de salida y me doy cuenta que son 372 ticks. A 20 centavos el tick, pues gané alrededor de $70. Ahora se los muestro aquí en el registro del historial de cuentas, donde están las dos operaciones positivas. Y como ven, aquí están. $44 y $30. La suma de las dos menos las comisiones, pues alrededor de $70, lo cual está bastante bien para mi cuenta. Ahora vemos que el precio retrocede hasta el máximo de la semana anterior y genera rechazo en esa zona y no puede llevarse esos mínimos. Entonces aquí el precio no tiene de otra más que subir. Nos está dando señales alcistas. Aquí ya no puse operaciones alcistas porque se me durmió, la verdad. No tomé la operación por menso, la verdad no sé por qué no la tomé, pero bueno, ya tomaremos nuevas oportunidades. Cierra la semana y el precio hace nuevos máximos, casi hasta llegar a $68 por barril. Y a partir de ahí el precio cae porque no hay intención en llevar el precio más arriba. Aún. Esto es porque a lo mejor no tienen suficiente fuerza alcista como para llevar el precio tan arriba. Entonces, lo que tienen que hacer es crear la ilusión de que el precio se desploma para comprar. Cuando tú ves una vela bajista muy fuerte y muy grande, tu impulso es vender, es aprovechar ese movimiento bajista. Pero ¿quién te va a comprar tus posiciones vendedoras? Pues el profesional, porque él está creando esa ilusión de que el precio se va a desplomar. ¿Y qué vela nos dice que hay manipulación? Pues los rechazos. Es decir, aquí hay una vela que fue muy bajista en su momento y luego retrocedió todo ese movimiento bajista para crear una vela de rechazo con una cola larga por la parte de abajo. Yo al momento de ver esto y ver que está en máximos de la semana anterior, es decir, en una zona donde puede ser posible zona de soporte, yo ahí puse una pequeña operación larga. El precio siguió cayendo, entonces no hay ningún problema, asumo la pérdida y abro una pequeña oposición corta para recuperar un poquito de la pérdida que me generó esta posición. El precio llega hasta el mínimo hasta este punto, es decir, hasta esta zona donde estaba este máximo, y es una posible zona que puede generar un soporte, es decir, cuando una resistencia es rota, después se convierte en soporte. Entonces podemos aprovechar una posición larga en ese punto. El precio me confirma que ahí es una posible zona de soporte con esta vela de rechazo, es decir, está este mínimo. El precio genera un movimiento alcista, significa que aquí hubo compra. Y después testea ese movimiento, testea ese mínimo y lo hace un engaño, es decir, hace como que rompe, pero no rompe, mejor se va al alza. Entonces esto me dice que ahí hay compra, hay una posible zona de soporte. Entonces yo al momento de ver esta siguiente vela, una vela de rechazo, pues ahí pongo mi posición larga. El precio sigue cayendo y luego se cae hasta el siguiente mínimo, que sería este. Hace un engaño otra vez, es decir, cae y luego se devuelve rápidamente. Pues ahí pongo otra posición larga porque me está confirmando más el precio. Además no estoy asumiendo mucho riesgo, ya que a 10 centavos el tick, pues puedo asumir riesgos de hasta 200 ticks en stops de $20. Entonces pongo la segunda posición. Y el precio se va en mi contra hasta una zona de soporte un poquito más relevante. Entonces ahí me saca por stop out. Y no hay ningún problema porque es una pérdida pequeña en comparación de la ganancia que obtuve en mis operaciones pasadas. Nos estamos acercando un poquito más a la actualidad. ¿Por qué esta zona está en verde? Es decir, ¿por qué la tengo como zona relevante muy importante? Porque desde aquí el precio generó todo este movimiento alcista, es decir, desde ahí se generaron nuevos máximos. Entonces si el precio vuelve a testear esa zona, posiblemente sea para buscar la liquidez que hubo en su momento y generar nuevos máximos.
Y es lo que pasa y es lo que yo estoy aprovechando. Es decir, si yo aquí empiezo a ver que el precio empieza a testear esa zona y empieza a ver rechazo, yo empiezo a acumular posiciones. Pongo la primera, después veo cómo el precio se acerca al stop, que yo lo tenía como por esta zona. Se acerca a mi stop y a partir de aquí perfora por poquito la zona. Es decir, ven este mínimo de aquí, lo perfora muy poco y se devuelve con fuerza. Eso significa que la zona está viva, eso significa que sí hay suficiente liquidez como para hacer que el mercado se vaya al alza. Entonces, a partir de aquí pongo yo una posición alcista, una segunda posición alcista. Después aquí el precio cae con fuerza, pero también con fuerza se devuelve, lo que me genera una especie de confirmación en que su intención verdadera es llevar el precio al alza. Entonces aquí pongo la tercera posición y esperamos. Ya al ser tres posiciones, cada tick vale 30 centavos. Entonces ya empieza a ser un riesgo un poquito elevado, pero lo podemos asumir. Como ven, el precio sigue al alza. El miércoles tomé la mayoría de las operaciones y en jueves se va al alza. Y ahora viernes, que acaba de cerrar, se mantiene en un rango con muy poco volumen. Y ahora, ¿por qué puse la cuarta posición alcista? Es decir, yo espero que el precio a partir de aquí testee el máximo de la semana. Si testea el máximo de la semana, podemos aprovechar un muy buen recorrido alcista en el petróleo. Y una de las razones importantes por las cuales tomé esa posición es porque el máximo del día martes fue perforado. No fue perforado con fuerza, pero al momento de llevarse el máximo, generar un máximo más arriba, nos da una especie de sesgo en el cual la intención es alcista. Además aquí en jueves hubo un engaño bajista. Es decir, tenemos aquí este mínimo que puede ser relativamente importante ya que es un mínimo de rechazo. Es decir, aquí hubo rechazo en esta vela de aquí, la vela verde. Después en esta vela hay otro rechazo, pero es un rechazo interesante ya que en su punto esta vela estuvo roja por completo. Y al momento de llevarse este mínimo, mucha gente pensaría de que si está llevando el mínimo hay que vender. Sobre todo los que se operan en trading intradía, pueden ver esto como una señal de venta. Señal de venta que ellos ponen, pero el profesional aprovecha ese sentimiento de que el precio va a bajar y compran. Y sus compras son mucho más fuertes y por lo tanto llevan el precio al alza. Entonces, este movimiento alcista de aquí nos confirma que toda esta maniobra de aquí fue una maniobra de acumulación para llevar el precio más arriba. Y a ver, si tú fueras un profesional que está acostumbrado a aprovechar recorridos muy amplios en el precio y compraste más o menos como por aquí, ¿te conformarías vendiendo a 200 ticks después? Yo creo que no, yo creo que la mayoría se quedaría unos cuantos días extra para vender mucho más arriba. Entonces, esa es la razón por la cual yo puse esta siguiente posición. Y en este punto, es decir, ya estamos lejos de nuestra zona de entrada, nos podemos dar el lujo de proteger todas nuestras posiciones y quedarnos en break-even en caso de que el precio vuelva a bajar. ¿Qué es esta línea roja que puse aquí? Esa línea roja es el precio promedio de entrada. Es decir, yo sumé el precio de entrada de las 4 posiciones y después lo dividí entre el número de posiciones, es decir, entre 4. Y me da este punto de entrada. Ese punto de entrada es el punto promedio. Y si pongo el stop loss por encima de ahí, significa que si el precio toca ahí, yo me quedo en break-even. Es decir, yo aquí me quedo en $1 positivo, si no por pagar las posiciones, me quedo en break-even, es decir, no pierdo ni gano. Y en caso de que el precio toque mis stops, pues entraría otra vez a la zona importante de compra y si veo rechazo, volvería a comprar. Entonces trataría de aprovechar otra vez el movimiento que se puede dar en un futuro, que es el movimiento alcista. Y ahora, ustedes dirán que por qué estoy pensando que el movimiento es alcista, que no tiene nada que ver, que de dónde saco eso. Bueno, si nos damos una temporalidad mayor, el precio no ha hecho otra cosa más que subir. Es decir, si lo analizamos bien, el precio no ha hecho otra cosa más que subir. Es decir, aquí estamos en un gráfico de 4 horas.
Y desde el 3 de noviembre del 2020, el precio pasó de 34 dólares, 35 dólares alrededor, a doblar su precio. Es decir, el precio del petróleo va al alza, está en una tendencia alcista y por el momento no hay una señal de que haya venta fuerte. Es decir, no hay una especie de patrón en el mercado que nos diga que el precio va a la baja. Por el momento, como pueden ver aquí, el precio genera impulsos alcistas, descansa, genera impulso alcista, descansa, después vuelve a generar impulso alcista, vuelve a descansar, vuelve a convertirse en un rango, después genera otro movimiento alcista potente, genera un rango durante unas cuantas semanas, después otro movimiento alcista súper potente, y aquí al parecer genera un rango pero un poco más amplio, pero después genera otro impulso alcista súper potente. Entonces aquí podríamos pensar que tal vez se va a enrangar un poco para hacer otro movimiento alcista que nos lleve a los 70 dólares por barril aproximadamente, que es ahí donde tengo mi toma de beneficios. En los 70, 73 más o menos. Obviamente no voy a esperar a que el precio llegue hasta allá para cerrar las posiciones, es decir, si el precio antes de llegar a esa zona, el precio me da señales de que va a bajar, engaños alcistas para llevar el precio a la baja o cosas así, pues tomaría beneficios un poquito antes. Pero bueno, por el momento estoy contento con esta nueva forma de operar que es más discrecional que mecánica como la de antes. Y pues me está dando buenos resultados. Vamos a ver si esos resultados se mantienen. Esperemos que sí. Y en caso de que no, ajustaremos ahí algunas cosas para que se mantengan. Espero les haya gustado el video, espero se suscriban y compartan mucho el video para que llegue a más personas. Es decir, si esto les sirve, si te sirve a ti, pues probablemente les sirva a alguien más, entonces no te cuesta nada compartir. Nos vemos en la próxima y hasta luego.